Muy buenas tardes a todos. Se sigue incorporando gente, pero bueno, vamos a ir empezando para seguir siendo puntuales como solemos ser. Bueno, vamos a comenzar con este webinar. El webinar se llama Los 7 errores del asesor improductivo. Vamos a tratar de hacer hincapié en aquellas tareas, sobre todo pues aquellas tareas más manuales y repetitivas que tenemos que hacer en la asesoría y que al final consume mucho de nuestro tiempo sin reportarnos luego ningún beneficio real. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Lo primero, vamos a intentar contextualizar un poco cuál es la situación real del asesor, cómo es su día a día de cara al trabajo y tratar pues un poco de empatizar con la situación real. Después veremos los errores de los 7 errores o las 7 tareas que yo considero que son más improductivas y trataremos de verla por orden cronológico. Luego intentaremos ver un ejemplo real y acabaremos, pues, como siempre, con una pequeña conclusión, ¿vale? Bueno, me presento. Yo soy Álvaro García, soy asesor. También ahora estoy trabajando para Anfix, intentando que el producto, que Anfix como software se adapte lo más posible al día a día de una asesoría real. Al final, creo que es bastante importante conocer el mercado en el que nos movemos y tratar de empatizar con él para darle pues, las soluciones reales que los asesores necesitan. Podéis seguirme en LinkedIn, podéis enviarme un correo, también os dejo aquí mi correo personal y mi LinkedIn. También podéis seguir a Anfix, por ejemplo, en el LinkedIn de Anfix o en otras redes sociales para iros enterando de otros webinars que vamos a ir haciendo. La verdad es que nos gusta mucho compartir un poco aquel contenido que creemos que es importante para vosotros y, pues es una vía de que os podáis enterar. ¿Qué es Anfix? Bueno, hemos empezado hablando que yo trabajo ahora para Anfix. ¿Qué es Anfix? Anfix es el primer software de contabilidad colaborativa. ¿Qué significa esto? Que permite la conexión entre todos los intervinientes del proceso contable para hacer el proceso contable lo más eficiente posible, ¿vale? Se fundó en 2010. Desde su nacimiento ha incorporado tecnología 100% en la nube, por lo que, bueno, sobre todo pues, tecnología en la nube tan necesaria como es a día de hoy, que tenemos que teletrabajar o trabajar en remoto, y la verdad es que pues, es muy necesaria a día de hoy. Nosotros desde el momento del nacimiento ya utilizamos esta tecnología. Anfix está homologado por las 5 agencias tributarias, la nacional y las 4 forales, y está compuesto por 55 maravillosos profesionales y da soporte a más de 40.000 usuarios a día de hoy. Bueno, vamos a comenzar ya con el contenido. La contextualización un poco para ver por dónde vamos a empezar. ¿Qué nos hace ser improductivos? Aquí quiero hacer un matiz, y es que ser improductivo no es lo mismo que no trabajar. Es decir, si yo quiero construir un muro y llevo las piedras una a una, trabajaré mucho, pero produciré mucho menos o mucho más lento que si llevo las piedras todas en una carretilla. La carretilla en este caso es la tecnología que nos ayuda a ser más eficientes o más productivos o más eficientes. Estoy seguro de que todas las asesorías trabajan y trabajan muchísimo, pero aquí cada uno tiene que contestar si se deja ayudar o no por la tecnología, que como en el ejemplo decíamos la carretilla, pues si se deja ayudar o no por la tecnología disponible. ¿Por qué digo esto? Bueno, como he dicho, el asesor trabaja y trabaja muchísimo. De hecho, es uno de los sectores más sometidos a estrés laboral. ¿Por qué? Porque su ritmo de trabajo está condicionado, por un lado, a la velocidad a la que nuestros clientes nos hacen llegar la información. Y por otro lado, está condicionado por los plazos ineludibles que nos marca la agencia tributaria. ¿Qué pasa con esto? Que si, por ejemplo, un constructor se retrasa en una obra o un zapatero se retrasa arreglándome unos zapatos, no ocurre en principio nada grave. No obstante, el asesor tiene que cumplir sí o también. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que al final, pues como vemos, tiene muchísimos plazos ineludibles a lo largo de todo el año, que al final hace que sea un pico de trabajo constante. Evidentemente es mucho peor en enero, sobre todo, en abril, en junio, julio o en octubre. Pero
pues el resto del año no es mucho mejor. La situación es así y esto es así. Ahora bien, esto se utiliza como la coartada perfecta para decir que nunca es buen momento para cambiar la situación, para tratar de hacer una estrategia, una remodelación de mi despacho que me permita cambiar esta situación de picos de trabajo y sobre todo este pico de trabajo constante durante todo el año. ¿Y por qué digo que es la coartada perfecta para decir que nunca es el momento? Porque al final todos vosotros, mayor o menor medida, pero todos sabéis que la necesidad de cambiar está aquí. O sea, el 83% de los asesores piensan que va a haber cambios sustanciales en su negocio en los próximos años. Y estos cambios, además, el 77,7% de los asesores coincide en que va a ir hacia proporcionar un servicio más de consultoría, más que un servicio o sea, más que un servicio de gestión documental, que es lo que se está haciendo aquí hasta ahora. Este servicio de consultoría al final no deja de ser un servicio de asesoría real. Se ha especulado muchas veces, y de hecho es un tema recurrente, que la figura del asesor fiscal y contable va a desaparecer. Yo no estoy de acuerdo. O sea, en mi opinión, lo que va a desaparecer es la gestión documental. O sea, al final, si tenemos por un lado a la agencia tributaria que lo que está metiendo es normativa como el SI, el suministro inmediato de información, que lo que pretende es tender hacia un control tributario inmediato, los modelos ya no me hacen falta. Entonces, todo este tiempo que yo ocupaba en rellenar modelos va a desaparecer, pero la figura del asesor fiscal y contable no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque las tareas se pueden automatizar, pero el conocimiento y la experiencia no. Entonces, ¿qué va a pasar con el asesor fiscal y contable? Que al final se va a poder dedicar a eso que nos queríamos dedicar cuando nos metimos en esto, que es a ayudar cada día a levantar la persiana a nuestros clientes. Y más en este tipo de circunstancias. Entonces, al final lo que nosotros tenemos que hacer es dar un servicio o un valor real a nuestros clientes. Porque, ¿cómo es el servicio que estamos dando ahora? A mí este gráfico me encanta porque contrapone lo que los asesores piensan del servicio que dan con respecto a lo que piensan sus clientes del servicio que reciben. ¿Qué servicio dan? Bueno, evidentemente el primero y por excelencia es cumplir con las obligaciones fiscales. Este es un servicio de, como hemos venido diciendo, más de gestión, es un servicio obligatorio, por lo que el cliente no percibe un valor real, sino que al final pues tienes que cumplir y tienes que cumplir. En cambio, o sea, como vemos en el gráfico de lo que piensa el asesor, el gráfico de barras, tiene muy buena nota, por ejemplo, el dar información útil sobre el estado del negocio, proporcionar una relación de confianza con el cliente, aportar conocimiento a mis clientes sobre cómo gestionar el negocio, simplificar la gestión del negocio de mis clientes, hacer que mi cliente pague menos impuestos. En cambio, ¿qué es lo que percibe el cliente? Como vemos en la llamada de arriba, el 86,4% de los clientes ve que su principal problema que le resuelve el asesor es el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y punto. O sea, al final, los clientes no ven un servicio de valor, no ven un servicio muy diferenciador. Al final, yo tengo unas obligaciones, las tengo que cumplir, me da igual que las cumpla mi asesor X o mi asesor Y. Al final, qué nos genera esto? Pues que el cliente no le ve valor y cuanto menos pague, en mi cuota, pues mucho mejor. Entonces, esto nos lleva a caer en una guerra de precios que nos hace que si queremos mantener a nuestra cartera de clientes, tengamos que reducir nuestro precio o nuestras tarifas, en lugar de darle valor a aquello que realmente ofrecemos. Y, vale, ¿qué puedo hacer yo para revertir esta situación y que mi cliente vea el valor de mi día a día, el valor de mi trabajo? En mi opinión, o sea, yo creo que debemos analizar cuánto tiempo estamos dedicando a esos procesos de valor que comentábamos, a dar información sobre el estado de negocio, a proporcionar confianza con el cliente. Debemos dedicar más tiempo a este tipo de servicios
y mucho menos a los procesos de gestión. ¿Significa esto que yo me tengo que olvidar de los plazos y no tengo que cumplir? Por supuesto que no. O sea, tenemos que seguir cumpliendo, pero tenemos que sacar tiempo de alguna manera para dar un servicio más de valor. ¿Y cómo podemos revertir este gráfico? ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Pues a priori la única respuesta posible es mediante la automatización de aquellas tareas que nos llevan mucho tiempo y mediante una relación, una colaboración con el cliente que nos permita hacer el día a día mucho más fluido. Al final es un poco de educación también de nuestros clientes, que sé que es muy difícil, pero al final también pues, es un tema de intentar mejorar nuestra relación. Al final es hacerles ver que también es beneficioso para ellos. Entonces, ¿cómo puedo dar entonces vuelta a este gráfico? Mediante la automatización de las tareas. Casi todos los estudios y casi todas las publicaciones que hay apuntan en esta dirección, y es que la automatización de las tareas va a suponer un cambio muy sustancial y, de hecho, va a suponer una ventaja competitiva muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tardo la mitad en hacer lo mismo, voy a ser mucho más competitivo que el resto. Y muchas veces con la automatización es muchísimo menos de la mitad lo que yo tardo en hacer lo mismo. ¿Significa que tardando yo la mitad, yo voy a perder mi trabajo o mis empleados van a perder mi trabajo? Por supuesto que no. Al final, la automatización de las tareas, como he dicho antes, las tareas se automatizan, el conocimiento y la experiencia no. Va a pasar de unas tareas muy manuales, muy mecánicas, muy repetitivas, a tareas más de supervisión y tareas más analíticas, más de conocimiento. De hecho, puede ser un buen momento incluso para pensar en formación, nuevas vías, nuevos servicios que puedan aportar valor real a mis clientes, y al final yo estoy liberando tiempo y como emplee ese tiempo, pues va a ser mi decisión. Entonces, ya llegamos a los 7 errores o las 7 tareas que yo considero que son las más improductivas. Muy probablemente muchos de vosotros ya hayáis puesto solución a algunas de estas tareas y estéis pues muchísimo más avanzados en este sentido, pero yo he tratado de reflejar aquí la realidad actual del sector de las asesorías. Yo hablo con muchísimos asesores cada día y al final lo que trato un poco es de plasmar el plano general, lo que todos en mayor o menor medida estáis haciendo. Además, pues trato de seguir un orden cronológico de lo que es el día a día dentro de las asesorías. La primera que he seleccionado, vamos a ir ahora una por una viendo y comparando cuál es o cómo se viene haciendo la tarea a día de hoy y cómo se podría hacer de manera más eficiente. Vamos a ir una por una y así podemos verlo de forma clara. La primera sería recopilar la información de nuestros clientes. La segunda, imprimir la documentación para la gestión. Tercera, picar a mano facturas y tickets. Cuarta, conciliación bancaria manual. Quinta, detección y corrección de errores en la contabilidad. Sexta, comunicación poco fluida con nuestros clientes. Y por último, el archivado y la documentación el archivado y la custodia de la documentación. Vamos con la primera. Recopilar la información de nuestros clientes. Esto es un auténtico caos. O sea, al final, ¿cómo nos llega la información de nuestros clientes? Existen actualmente muchísimas vías de entrada para la que nos lleguen información de nuestros clientes. Algunos, por ejemplo, más modernos, ya tenéis alguna plataforma como Dropbox o Drive o cualquier otra que os permiten compartir información pues vía la nube, os permiten compartir información con vuestros clientes. No obstante, o sea, los dos más utilizados siguen siendo el correo electrónico, que es para mí por excelencia ahora el modelo en el que recibimos la información, o mi favorita, la bolsa de tickets y facturas en las que están todas las facturas mezcladas con emitidas, recibidas, albaranes, tickets, absolutamente todo, que te lo traen el día 19 o 18 para contabilizar el día 20 y presentar el modelo el día 20. Existen también alternativas o otros que yo creo que todavía están menos utilizados, pero también se empiezan a utilizar.
bueno, algún veterano todavía utiliza el correo postal, pero son cada vez más los que envían información al asesor por WhatsApp. Ojo con esto, porque muchas veces, según qué tipo de información y cómo, podemos estar incurriendo en incumplimiento del Real Decreto de Protección de Datos. O sea que mucho cuidado, que al final pues recibimos la información por muchísimas puertas de entrada. ¿Qué ocurre? Yo recibo toda esa información y el tiempo que pierdo en catalogar de quién es este correo, qué tengo que hacer con esta información, mm, dónde tengo que llevar este documento. Todo ese tiempo que tardamos en catalogar esa información es absolutamente improductivo. O sea, yo tardo muchísimo tiempo y, de hecho, muchas veces todos los lunes tenemos la bandeja de entrada del correo hasta arriba de información, y solo el tiempo que perdemos en catalogar y en ver qué tenemos que hacer con cada información es increíble. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de forma más eficiente? Me voy a apoyar en varias diapositivas de algún pequeño vídeo. Utilizaré al final como ejemplo Anfix, porque al final pues, es el programa que yo conozco y que utilizo a día de hoy. Y además creo que es el que mejor automatiza todos estos procesos, sobre todo más completo de todo el proceso desde de principio a fin. Entonces, me voy a apoyar en pequeños vídeos, pero que yo iré comentando. ¿Qué permiten plataformas como Anfix, por ejemplo? Pues permiten tener la información que la recibamos en una única bandeja de entrada, encima colocada por orden de nuestros clientes, al que nuestros clientes comparten con nosotros información. Esta información no entra por millones de vías, sino que entra en una bandeja de entrada que yo puedo consultar y puedo ver, pues, si esa información es correcta, qué tengo que hacer con esa información, siempre dentro de una única bandeja de entrada y dentro de mi cliente. O sea que muchas veces perdemos mucho tiempo en catalogar quiénes son los clientes o de dónde vienen. Aquí está catalogado ya por cliente. Revisamos los documentos y además, pues, por ejemplo, en este caso, que lo veremos ahora con el picado de facturas, te propone el asiento contable, supervisas la información que te ha entrado, lo puedes seleccionar, incluso puedes seleccionar los 3 documentos que te hayan entrado a la vez y llevarlos a la contabilidad. Esto ahorra muchísimo tiempo y es simplemente, o sea, veremos a posteriori en el picado de facturas más en detalle el tema sobre todo de las facturas, pero a, a- a posteriori, al final, lo que es una única bandeja de entrada que, en lugar de tener que catalogar la información que me llega por millones de sitios y sobre todo pues por WhatsApp o por correo o por donde sea, lo tengo todo recogido en un mismo sitio. ¿Qué me permite también? Llevar un control de qué documentos he analizado ya y cuáles no. Esto es muy importante, aunque parezca de menos importancia, pero esto es muy importante porque muchas veces nos pasa que entramos, vemos un correo, vemos que, pues, la información que contiene, que no la vamos a trabajar ahora. ¿Qué ocurre? Que luego ese correo ya lo hemos abierto, ya lo hemos leído, le perdemos la pista y queda sepultado entre millones y millones de correos recibidos. Pues en este caso, por ejemplo, tú puedes mantener siempre toda aquella documentación que no hayas revisado, te va a aparecer como no revisada. Esto ahorra muchísimo tiempo y sobre todo muchísimos despistes también. Siguiente tarea, imprimir la documentación. Esto puede pareceros a muchos bastante arcaico. O sea, porque, bueno, ya no todas las asesorías lo hacéis. No obstante, es mucho lo representativa que es esta tarea todavía en algunas asesorías. Hay muchas asesorías todavía que, cuando reciben una información, la imprimen para trabajar sobre ella o para trabajar con ella en paralelo con el ordenador. Es decir, yo recibo una factura, la imprimo, la pico a mano y luego ese papel o esa documentación me queda por ahí. Al final esto genera muchísima documentación que luego tendremos que archivar o que tendremos que manejar, pero sobre todo es un gasto ingente de papel, tóner y, desde luego, nada ecológico, pero es una tarea que se sigue haciendo bastante a día de hoy.
¿Cómo puedes hacer esto de forma más eficiente? Pues al final, como hemos visto un poco en el vídeo de antes, viene siendo lo mismo que trabajar directamente en el ordenador. O sea, como hemos visto en el vídeo, tú al final supervisas la información e interactúas con ella directamente desde el software. No tienes que imprimírtela, no tienes que trabajar con ella en paralelo con el ordenador, sino que la supervisas, la controlas desde el ordenador y sobre todo, pues sin costes y gastos innecesarios ni de papel ni de tóner y sobre todo también con la documentación controlada en todo momento, sin perder dónde tengo cada documento, por allí por encima de la mesa o por donde sea. Entonces, esta tarea es verdad que ya no es tan común, pero sigue siendo bastante común. La siguiente, picar facturas. La joya de la corona. Yo, yo os invitaría a que calculaseis cuánto tiempo empleáis en esta tarea. Creo que es muy representativo el tiempo que vosotros empleáis en el picado de facturas. Ya hay muchos de vosotros que sois mucho más rápidos trabajando en paralelo en doble pantalla, con el ordenador o lo que sea, para introducir las facturas, pero todavía sigue estando el más tradicional, que al final pues sigue picando las facturas a mano. Y como hemos dicho, en un documento, siguiendo los documentos al lado, esta tarea es tremendamente improductiva y hace perder muchísimo tiempo, ¿vale? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa, por ejemplo, desde Anfix, lo primero y lo más beneficioso para todos es que el propio cliente tenga una herramienta que le permita trabajar con Anfix. ¿Cómo se haría? Por ejemplo, todo cliente de asesoría de Anfix tiene la opción de tener esa aplicación que le permite hacer una foto a la factura recibida o el ticket recibido y esta información se extrae de manera automática y le llega al asesor con propuesta del apunte contable. ¿Qué ocurre? Que al final ahorra muchísimo tiempo y todo el cliente le ve muchísimo valor a esto. ¿Por qué? Porque al final, eh, porque al final todos aquellos tickets o facturas de gasto que, que tenemos en el día a día nuestros clientes, pues ¿cómo nos las hacen llegar? Por WhatsApp. Y eso hemos visto que es inseguro. En cambio, de esta forma es muy seguro y es mucho más eficiente, ya que no solo te llega la foto, sino que te llega la extracción de la factura con toda la información ya propuesta de apunte contable. ¿Que me diréis muchos? No, es que mi cliente no es nada tecnológico, no veo que vaya a utilizarlo de esta forma. No os preocupéis, existe otra opción, la opción B, y es que sea el propio asesor quien introduzca la información. Bien nos llegue la información o por correo o nos las traigan en papel, al final el resultado pues es un documento PDF, como vemos en el vídeo, un documento con todas las facturas que, bien, pues si nos han llegado en papel y escaneamos todas en bruto en un mismo documento, o si este documento, por ejemplo, nos lo ha enviado ya nuestro cliente por correo con todas las facturas metidas en él, pues es simplemente, encima pueden ser facturas, pues como vemos en el vídeo, de todo tipo, pueden ser facturas internacionales o lo que sea. Supervisamos este documento, no hace falta que lo piquemos a mano. ¿Por qué? Porque con el documento generado lo podemos arrastrar a esta plataforma que es el Anfix y toda la información se extrae de manera automática. ¿Qué hace esto? ¿A dónde me llegan a mí? A lo que hemos comentado antes, todas a la misma bandeja de entrada. En la bandeja de entrada, al final, yo voy a poder supervisar todo aquel documento que me ha llegado, todas aquellas facturas que me han llegado y voy a ver qué tengo que hacer con ellas. Voy a ver si las puedo o no las puedo contabilizar. En ningún momento tengo que introducir manualmente los datos. Ahora bien, si lo quiero hacer,
Anfix también te da la opción de hacerlo de forma manual, pero bueno, aquí estamos hablando de automatización de tareas, por lo que estamos viendo las mejores formas o las formas más automáticas de hacerlo y sobre todo que te llevan muchísimo menos tiempo. Esto supone un ahorro brutal de tiempo. O sea, un ahorro brutal comparado con el tiempo que se emplea a día de hoy en esta tarea, que es un tiempo muy valioso y mucho en la asesoría. Comparado con eso, ahora mismo haciéndolo de esta manera es un ahorro increíble de tiempo. La siguiente, conciliación bancaria. Este es otro de los clásicos. El otro día hablaba con un asesor y me comentaba que a él lo que más rabia le da es hacer la conciliación bancaria de forma manual y a pinrel, como él decía. Es decir, con extracto bancario en una mano, estabilo amarillo en la otra, facturas por encima y a detectar las coincidencias de aquellas facturas con los movimientos dentro del extracto bancario. Es decir, la conciliación bancaria pues de la manera más manual posible. Es cierto que ahora hay, por ejemplo, norma 43 o algunos estándares que permiten agilizar un poco este proceso, pero no obstante, no deja de ser manual. ¿Cómo lo hace Anfix, por ejemplo? Anfix detecta coincidencias entre una factura que tú hayas subido y un movimiento en el banco de tu cliente que estará conectado. Cuando hablo de que está conectado, Anfix permite conectar los bancos de tu cliente como con unas claves de lectura, acorde con la normativa PSD2, unas claves de lectura que te permitirán conectar el banco una vez y te va actualizando todos los movimientos. Entonces, en el momento en el que hay un movimiento en el banco de tu cliente que se corresponde con una factura del banco también de tu cliente, pues vamos a ver esa coincidencia. Al final tú lo puedes seleccionar en la izquierda y te lo lleva directamente a aceptar las conciliaciones y lo haces de forma automática, sin tener que ir movimiento a movimiento, extracto a extracto y sin perder, sobre todo, tantísimo tiempo. La siguiente, corrección de errores. Actualmente trabajamos de forma bastante aislada. ¿Qué quiero decir con aislada? Que la información no es bidireccional. Es decir, yo cuando recibo la información de mi cliente, la tengo que supervisar. Si detecto algún error y quiero que me confirme mi cliente si ese error es correcto o no es correcto o qué ocurre, si detecto algún error, se la tengo que reenviar la información para que él vuelva a supervisar o me dé las explicaciones correspondientes a ese error y me la vuelva a enviar otra vez. Al final es un poco, cuando detectamos un error, es un poco como caer en la muerte en el juego de la oca. O sea, tú llegas hasta un punto, ves un error y vuelta a empezar. Me tiene que enviar la información otra vez, tengo que recibir la documentación, catalogarla, ver lo que tengo que hacer, ver si el error está corregido o si las explicaciones que me ha dado mi cliente son suficientes. Al final es lo que necesito para llevar una contabilidad de forma correcta. Aparte, claro está, con la presión que tenemos de los plazos. O sea, porque si yo estoy corrigiendo la contabilidad de mi cliente, tengo que cerrar el trimestre o lo que sea, y le tengo que reenviar para que me supervise, me lo devuelva y todo, la presión que vamos a sufrir va a ser importante. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de forma más eficiente? Pues plataformas, por ejemplo, como Anfix, te permiten trabajar de una forma más colaborativa con tu cliente. Al final, pues no sé si todos ya más o menos utilizamos plataformas o herramientas como Drive, donde tú trabajas en el mismo lugar y tu cliente puede acceder a esa información. ¿Quiere decir que mi cliente va a acceder a toda la información? No. Quiere decir que si yo corrijo algo en su contabilidad, puedo hacer que inmediatamente él supervise esa corrección y él vea por qué lo he corregido. Entonces, de esta manera nos evitamos duplicidades documentales o todos los errores en los que puedan caer, porque
no tienes que sacar la información del software o de donde la tengas para reenviarla otra vez, que tu cliente la supervise y la vuelva y te la reenvíe y la vuelvas a introducir, sino que se hace todo desde el mismo sitio. Además, esto se puede hacer de forma automática, por lo que la presión de los plazos no es tal como era con el caso de la información, el trabajo con la información aislada. Comunicación poco fluida. No seré yo quien diga que no te tienes o no debes comunicarte con tu cliente cuanto más mejor. Es decir, al final, pues gran parte de nuestro trabajo, de nuestro día a día, supone la comunicación con el propio cliente y el trato personalizado. No obstante, dependiendo o según qué tipo de información, muchas veces una cosa que podemos explicar en 2 minutos, al final, pues el cliente nos viene y perdemos toda la mañana. Y esto, vamos, corregidme si me equivoco, pero creo que es bastante frecuente que al final, pues, tu cliente viene y evidentemente, es parte del trato personal y de la profesionalidad, pero sí que es verdad que muchas veces pierdes mucho tiempo en esto. También, pues, eso, por llamadas por teléfono, visitas, reuniones. Yo tengo la perspectiva que muchas veces nuestros clientes piensan que solo les tenemos a ellos como clientes, pero bueno, también soy muy partidario o me gusta mucho el trato personal. Pero ¿cómo se puede hacer esto de forma más eficiente? Pues, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de corregir una factura que no se pueda contabilizar. ¿Vale? Os pongo, como hemos visto, un vídeo. Tú detectas un error o una factura que me han intentado meter, que esa factura no se puede contabilizar y yo la rechazo o decido como asesor rechazarla. ¿Qué hago con ella? Pues automáticamente, y como aquí entenderemos quizá mejor el tema de la corrección de errores, automáticamente yo le puedo enviar un mail a mi cliente diciéndole que esa factura no la he podido contabilizar y encima adjunto un informe con esa factura y si hubiese más, puedo incluir más con todos los documentos que no he podido contabilizar y con la explicación del motivo de por qué he decidido no contabilizar esa factura. Me ha llevado 2 minutos y porque encima los informes están predeterminados y que puedes incluir con el logo y todo. Está predeterminado. Por lo que no he gastado más de 2 minutos y la sensación del trato o del servicio de calidad es bastante representativa. O sea, pese a que yo no tenga que llamarle para explicarle por qué he decidido no contabilizar esa factura, de esta forma, pues le puedo explicar dándole un informe, un servicio de calidad, diciendo por qué no la he contabilizado. ¿Esto qué hace? Pues un ahorro de tiempo brutal sin perder ni un ápice de ese servicio personalizado a mis clientes. De hecho, esto lo suelen percibir como algo de bastante calidad, porque al final, pues en este ejemplo hemos puesto solo una, pero si tú decides rechazar unas cuantas facturas y vas explicando una a una en un único informe por qué has decidido no contabilizar esa factura, la verdad es que el cliente va a percibir que entiende perfectamente por qué no la has contabilizado y va a poder, pues, sin tener que perder tiempo ni en llamarte ni llevar a errores, pues va a entender perfectamente tu labor como asesor real. La última, archivar. La asesoría tradicional, como hemos venido viendo durante el proceso, ¿qué es lo que ocurre? Si imprimimos la documentación, pues al final tenemos mucha documentación. Documentación que tenemos que controlar de forma manual, al final tenemos que saber en qué carpeta o dónde hemos metido cada documentación, bien lo organicemos por clientes o por lo que sea, pero tenemos que llevar un control manual de toda la información. Esto, aparte de perder tiempo, de hacernos perder tiempo, también es muy susceptible de que perdamos la información o que se nos desubique, que nos equivoquemos por lo que sea y metamos
información de un cliente en la carpeta de otro cliente o lo que sea, y es muy sencillo que perdamos la noción de dónde está esa documentación, y además es muy susceptible también al deterioro de la información. Al final, pues puedes tener, Dios no lo quiera, pero cualquier tipo de catástrofe o cualquier tipo de accidente dentro de la asesoría que te puede llevar a perder toda esta documentación. Además de esto ser una pérdida de tiempo, no solo de cara a archivar, sino también de cara a recuperar esa información. Si yo quiero volver a trabajar con alguno de esos documentos, el tiempo que me puedo pasar buscándolo es mayúsculo. Entonces, ¿cómo puedes hacer en una asesoría más actual o trabajando con plataformas como Anfix? Pues al final lo que te permite, y es un poco lo que hemos venido viendo durante todo el proceso, consiste en trabajar con toda la información centralizada o integrada en un mismo software. ¿Qué quiere decir esto? Que al final tú tienes recogida toda la información en el mismo sitio y encima, estés donde estés o vayas donde vayas, puedes tener acceso a esa información. Lo que equivaldría a que si yo me voy a casa o como en este momento que me veo obligado a trabajar desde mi casa, pues me llevo conmigo todas las carpetas y todos los archivadores que yo tengo en la asesoría. Además, como sabemos, estando en la nube, la información está mucho más protegida en caso de cualquier accidente o cualquier problema, está mucho más protegida. Encima, pues como comentamos siempre, Anfix tiene el tipo de licencia del PCI Compliance, que es la de más alto nivel, que se le exige a todas las entidades bancarias, y este nivel de protección asegura que no voy a perder esa información que yo tengo. ¿Qué supone esto? Un ahorro de tiempo. Como vemos, me ahorro el tener que ir archivando, un ahorro de tiempo y sobre todo también de espacio. O sea, me ahorro el tener que ir archivando y además es mucho más sencillo localizar aquella documentación con la que yo quiero recuperar o a la que con la que quiero trabajar, incluso en caso de inspección. Un ejemplo real. Aquí quería compartir con vosotros este vídeo, es de Antonio de Aser Asesores, pero por lo visto pues tenemos problemas con el audio y no se puede visualizar. No obstante, o sea, me encargaré personalmente de intentar pasároslo para que lo veáis, está también abierto en YouTube. Al final, en el vídeo lo que él cuenta es su experiencia personal de cómo ha sido incorporar Anfix en su asesoría, sobre todo haciendo hincapié en la automatización de estas tareas que hemos comentado. Al final basa los pilares en el trato con el cliente, que es un trato. Al final, si yo libero más tiempo de aquellas tareas más mecánicas, pues le puedo dedicar ese tiempo pues a visitar a los clientes o darles un servicio más de valor e incluso más personal. También habla mucho de la inmediatez, como hemos visto, trabajando desde una única plataforma con toda la información centralizada, nos permite interactuar con nuestros clientes de forma inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final vamos a tener información actualizada y en tiempo real en todo momento, pero no solo nosotros en la asesoría, sino nuestros clientes también. Y esto empieza a ser muy importante porque en un mercado tan cambiante como es el actual, pues nuestros clientes, las empresas, necesitan, eh, necesitan información actualizada para la toma de decisiones del día a día. Y más, pues, ¿quién le iba a decir ahora a cualquier empresa que iba a tener que estar cerrada 2 meses? Todas las previsiones o todo lo que se ha hecho durante el año pasado o para este año, pues ya no aplica. Entonces, como he dicho, me encargaré de haceros llegar a todos los que estáis el vídeo, este vídeo, e intentaré pues también que podéis consultarlo, me parece, también en abierto, está en YouTube, es Anfix caso de éxito Aser Asesores, Aser con 2 S, y también lo podéis consultar. De todas formas, yo me encargaré de pasároslo porque ya ha sido una pequeña faena que no podemos solucionar el tema del audio. Bueno,
una pequeña conclusión. Al final, todos sabemos que la situación no es buena para los asesores. De hecho, he comenzado diciendo que es un sector bastante sometido a estrés laboral. O sea que la situación realmente para los asesores, el día a día del asesor es bastante estresante, con bastante carga de trabajo, y encima tenemos la resignación de que cuando nosotros nos metimos a esto, nos metíamos para ayudar a nuestros clientes a levantar la persiana, no para cumplimentar documentos. Oye, que puede haber a quien le encante, pero yo creo que la impresión que tengo después de haber hablado con muchos de vosotros es que lo que les gusta a vuestros clientes es un servicio de valor y un trato personal, no una simple gestión documental. Entonces, sabiendo que la situación no es buena, ponemos empeño en cambiarla o seguimos haciendo lo mismo, pero quejándonos o resignándonos de que la situación no cambia. Por eso he puesto como pequeña conclusión esta frase de Albert Einstein de si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Al final es que pensamos que la situación va a cambiar por sí sola y va a cambiar, pero a peor. ¿Por qué? Porque la agencia tributaria al final te va a pedir cada vez más cosas en menos tiempo y más conceptos y más información. Al final, la carga de trabajo no puede recaer toda sobre los hombros del asesor en las tareas manuales del día a día, sino que tiene que intentar ayudarse de tecnología para poder cumplir con estos nuevos plazos o estas nuevas exigencias. Si pensamos, o sea, al final, lo que comentábamos también al principio, la coartada perfecta, que es que no tengo tiempo para no cambiar, para tener más tiempo, al final es un bucle, es una pescadilla que se muere de la cola, que si que el resultado o lo que solemos intentar hacer es, no, yo mientras la situación no me fuerce a cambiar, yo no voy a ser proactivo para cambiar. ¿Y qué ocurre con esto? Hay un proverbio chino también que a mí me gusta mucho como frase, que es, comienza a construir el pozo antes de que tengas sed. ¿Qué quiere decir esto? Que la situación va a ir a peor, sabemos que tenemos que cambiar, pero procrastinamos. Pues yo os invito de verdad a que penséis o planteéis cómo podríais cambiar este tipo de tareas mucho más mecánicas y manuales para empezar a hacer tareas mucho más gratificantes de supervisión y análisis, que es, al final, la automatización de los procesos. Tengo alguna pregunta que he visto por aquí. Eh, Voy a dar un momento para, si queréis, para que me escribáis alguna preguntilla más y ahora comienzo a responderos. De todas formas, he visto bastantes, por lo que no creo que me dé tiempo a responderos a todas las preguntas. Por lo que os invito a que enviéis todas vuestras preguntas, todas las que tengáis, y no os preocupéis que o yo personalmente o a través de parte de mi equipo trataremos de resolver todas las dudas que tengáis. Así que os invito a que aprovechéis ahora para escribir las preguntas. Vale. Bueno, tengo una pregunta de Esteban que me dice, ¿crees que con la situación actual es buen momento para invertir en tecnología? Uf, muy buena pregunta. O sea, es muy buena pregunta. La verdad es que la situación actual es bastante comprometida. Es verdad que nos exponemos a que muchos de nuestros clientes, cuando pase todo esto, o incluso que no sean capaces de superar toda esta crisis. Ahora bien, eh, claro, nos exponemos a perder parte de nuestra cartera de clientes. Ahora bien, esa parte de la cartera de clientes hay que recuperarla de alguna manera. ¿Y cómo se puede recuperar? Pues ofreciendo un servicio diferenciador, un servicio más avanzado. Incluso, mira, puede ser que
incorporando tecnología puedas alcanzar a una cartera de clientes que deslocalizados o fuera de tu marco geográfico a la que a día de hoy no puedes llegar porque no te pueden traer la documentación o bien físicamente o lo que sea. Entonces, yo pienso personalmente que, que sí es verdad que es un momento conflictivo para cambiar, pero no obstante, pienso que nunca es mal momento si el cambio es a mejor. Y en este caso, pienso que, claro, la respuesta la tendréis cada uno, pero no obstante, pienso que si queréis recuperar toda esa cartera, que probablemente, Dios no lo quiera, vais a perder durante esta crisis, pues no es mal momento para cambiar. Sobre todo para invertir en tecnología. Al final, pues la inversión que puedas hacer en tecnología, que es como tú lo has llamado, puede ser también un ahorro en otros aspectos. Siguiente pregunta. Tengo una pregunta de Mariano. Quiero automatizar algunas tareas. ¿Por dónde empiezo? Vale. Yo aquí, o sea, hago siempre o suelo hacer siempre la misma recomendación y es que nadie conoce mejor su casa que él mismo. Es decir, eh, Mariano, tú serás el que mejor conoce tu despacho. Yo te invitaría a hacer un análisis profundo sobre aquellas tareas que quieres automatizar. Como hemos visto en el proceso, al final es un poco un cambio en la forma de trabajo para hacerlo todo más automático. Entonces, una vez metido a cambiar, cuando mencionas algunas tareas, yo te invitaría a que vieras opciones, sobre todo ver qué puede suponer para ti invertir en tecnología, cambiar de software y, por ejemplo, Anfix puedes hacer una demostración personalizada en la que puedes saber qué cambio, qué va a suponer el cambio, tanto en funcionalidades como en dinero, por lo que te invito a que valores las opciones y tú mismo decidas cuán profundo quieres hacer este cambio o esta automatización de los procesos. Por último, Elena me dice, has hablado de nuevos servicios de valor. ¿Qué servicios nuevos puedo ofrecer? Vale. Actualmente, y de hecho pienso que cada vez más, el servicio más demandado por las asesorías, o sea, por las pymes, por vuestros clientes, son servicios de consultoría de negocio, control de gastos, todo este tipo de asesoramiento financiero que pensemos que las pymes, las pequeñas y medianas empresas no tienen un contable o normalmente no tienen un contable entre sus filas que les permita o que sepa interpretar de forma correcta toda la información económico-financiera de su negocio. Por lo que este tipo de servicio es, yo creo, el más solicitado y el que encima, pues cualquier asesor fiscal y contable tiene más fácil de dar. Aparte de eso, las posibilidades son bastante amplias. Yo, por ejemplo, un servicio que me gusta mucho es tema de búsqueda activa de subvenciones o financiación, servicios también de formación, más servicios también de consultoría al uso. Yo creo que la oferta de servicios que puedes ampliar es bastante importante. Al final, dentro de las asesorías trabajan personas muy formadas y con un alto nivel de estudios. No creo que sea justo tenerles picando datos todo el día. Entonces, pienso que el servicio de valor que se puede dar pues es bastante importante. Bueno, veo que hay bastantes preguntas más. Sobre todo, veo también muchas preguntas más de aspectos más técnicos. Como he dicho, os intentaré responder a todos bien personalmente o bien a través de nuestro equipo. Y, y lo dicho, podéis seguirme en LinkedIn o contactar conmigo a través del correo que lo he puesto al principio de la presentación.
Y también pues podéis seguir a Anfix también en LinkedIn para enteraros de los siguientes eventos o los siguientes webinars que vamos a hacer. Con esto me despido. Muchas gracias a todos por la atención. Creo que hemos quitado el vídeo porque se debía entorpecer, pero bueno, me despido atentamente y al final, pues agradeceros a todos haber estado aquí, haber formado parte de este webinar y cualquier cosa ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de las redes o del correo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta situación tan inusual y muchas gracias.